¿La Torá presenta dificultades de comprensión? Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Acaso necesita la Torá escrita de un agregado que se denomina Torá oral? ¿Qué es lo que falta en la Torá escrita para necesitar de tales agregados? ¿Por qué quien está dispuesto a recibir la autoridad divina de la Torá entregada en Sinaí, está también obligado a aceptar los agregados orales, supuestamente más tardíos? Todo concepto escrito, es posible explicarlo de muchas formas. La palabra escrita tiene muchas acepciones, y cada lector ve en ella algo de sus propios pensamientos, e incluso, no pocas veces, intenciones opuestas a las del redactor. Todo lo anterior se evita cuando se trata de una conferencia oral, en la cual el expositor puede explayarse, detallar y explicar, y también el oyente tiene la posibilidad de preguntarle sobre este o aquel concepto. Por cuanto que la Torá, la palabra de Dios escrita, es necesario que sea clara, comprensible e inequívoca, y que sepamos qué cumplir y de qué modo actuar. Es imprescindible sostener que, junto con la entrega de la Torá escrita a Moisés, le haya explicado Dios oralmente su voluntad e intención en cada versículo. De hecho, la Torá escrita hace numerosas alusiones a la Torá oral. Por ejemplo, está escrito: entonces matarás tus vacas y tus ovejas, como te mandé, Deuteronomio 12:21. Esto implica la transmisión de instrucciones sobre el sacrificio kosher de animales, aunque no se dan explicaciones. ¿Qué significa matar? ¿Acaso es ahorcar, degollar o estrangular? De hecho, la mayoría de los mandamientos nunca se explican en la Torá escrita. Veamos varios ejemplos más. En ninguna parte de la Torá indica que acciones están prohibidas en el Sabbat, Éxodo 28 al 11. Aunque la Torá dice que violar el Sabbat incurre en la pena de muerte. Un buen ejemplo ocurre en la sección sobre el hombre que recolectó madera en Sabbat en Números, capítulo 15. A los israelitas se les ordenó aplicar la pena de muerte para el violador de Sabbat, pero no cómo ponerlo en práctica. Moisés y los hijos de Israel ni por un segundo pensaron interpretar la ley de acuerdo a su propia comprensión. Moisés esperó y le preguntó a Dios cómo matar al recolector de madera. La Torá no explica qué actos están prohibidos en Sabbat. Entonces, ¿cómo sabían que el recolector de madera había transgredido Sabbat? ¿Quién hubiera concebido que recolectar madera es uno de los actos que se prohíbe realizar en Sabbat? ¿Por qué lo apresaron? De donde sabían que recoger leños es un trabajo prohibido en Sabbat, ¿por qué no lo dejaron libre? ¿Por qué debieron únicamente aclarar qué castigo aplicar y no averiguar si esta actividad misma estaba prohibida en Sabbat? ¿Acaso no es esto una prueba que la definición de trabajo la habían recibido oralmente y todo Israel la conocía? Jeremías reprende al pueblo por profanar al Sabbat transportando de un dominio a otro. Así dice el Eterno: cuiden sus almas y no porten cualquier carga en el día de Sabbat, ni la traigan por los portales de Jerusalén. No saquen carga alguna de sus casas en el día de Sabbat, ni hagan trabajo alguno. Jeremías 17:21 y 22. Deben santificar el día de Sabbat tal como les ordené a sus ancestros. Vemos entonces que esta prohibición se encuentra solo en el Talmud y que en la Torá escrita no encontramos ni siquiera una alusión a esta ley. Sin embargo, era conocida y practicada antes de la era Talmud. Los sabios en el Talmud han identificado 39 prototipos de actividades prohibidas en Sabbat. Todas las actividades mencionadas son las que fueron imprescindibles en la construcción del tabernáculo que Dios mandó al pueblo de Israel a construir en el desierto y cuya construcción fue prohibida el día de Sabbat. En ninguna parte de la Torá explica que es una mezuzá y que está escrito en ella. El versículo solo dice: deberás escribir en los dinteles de tu casa, Deuteronomio 6:9 y 11:20. En ninguna parte de la Torá dice que es tzitzit y cómo se ve. Habla a los hijos de Israel y diles: harán para ellos franjas en las puntas de sus ropas, y serán tzitzit para ustedes, y cuando los vean, recordarán todos los mandamientos de Dios y los cumplirán. Números 15:38 y 9. Cabe preguntar cuál es la definición de este término. Tal respuesta la encontramos en la Torá oral, del mismo modo que la explicación del concepto. Te harás flecos sobre los 4 bordes de tu vestidura. El versículo en Levítico 23:42 dice lo siguiente:
En Sucot, cabañas, morarán por 7 días, todos los ciudadanos del pueblo de Israel habitarán en Sucot. No obstante, ¿qué es una cabaña? ¿Cómo se la construye? ¿De qué materiales estarán hechos sus paredes y techo? ¿Qué significa sentarse? Se refiere precisamente a esta acción o tal vez sea necesario vivir, incluyendo dormir. Así, por ejemplo, con respecto a la suká, cabaña, menciona y describe la misma lo que está obtuso en la Torá. Definición de cabaña, materiales de construcción, el techo, las medidas mínimas y máximas, las personas obligadas a sentarse en ella y los que están exentos, las reglas relativas a los enfermos. Actividades realizadas dentro de la respectiva cabaña, etc. En ninguna parte de la Torá se especifica cómo uno se casa o se divorcia. O lo que es un documento de divorcio. Es curioso, no obstante, que en la Torá este tema ni siquiera es mencionado resumidamente, sino en forma casual como secundario a otro tema. Se declara que una persona que se casó con una mujer que ahora desea divorciar, le escribirá un documento de separación y se lo entregará en su mano. Y ella podrá, después de divorciada, casarse nuevamente, no pudiendo volver al primer marido si se casa, y divorcia después de haberse separado de él, Deuteronomio 24:1. En la Torá escrita se relata que el tiempo de la presentación de la ofrenda del Homer, medida de cebada, aproximadamente 3 litros. Es durante la fiesta de Pesaj, al día siguiente de Sabat, Levítico 23:1, la Torá oral nos explica que en este caso Sabat se refiere al primer día de la fiesta de Pesaj. Sea cual fuere el día de la semana en que recaiga. Los saduceos, quienes renegaron de la Torá oral, argumentaron que la intención de la Torá era realmente Sabat, es decir el lunes siguiente al Sabat dentro de la semana de Pesaj. ¿Acaso su argumento no es lógico, cercana y concordante con el sentido simple de las palabras? No obstante, está escrito en Josué. Joshua 5:11 sobre el Pesaj primero que celebraron cuando ingresó el pueblo a la tierra de Israel. Comieron después de haber ingresado a la tierra, al día siguiente de Pesaj, panes ácimos y granos tostados precisamente ese mismo día lo anterior recuerda un tanto el estilo de la Torá misma. Y pan y granos tostados y espigas no comerán precisamente hasta este mismo día. Y así, Israel tenía una tradición, después de la entrega de la Torá, tradición oral en la cual se transmitió que al otro día de Sabat se refería al día siguiente a Pesaj. Y así celebraron en la primera oportunidad, en tiempos de Joshua. ¿Cómo no informó la Torá lo que hacer en una situación determinada? Es por eso precisamente que la Torá describe lo anterior en el siguiente versículo. Cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de derecho legal y otra, y vendrás al juez que hubiere en aquellos días, y harás según la sentencia que te indiquen. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te dicten. Deuteronomio 17:8 al 11. Dios ordenó en la Torá escrita escuchar la sentencia del Tribunal Supremo en cualquier tema controversial. Su sentencia, cuya vigencia le proviene de la Torá, ha sido incorporado como parte de la Torá oral. Ciertamente entonces, la Torá escrita nos remite explícitamente, para entender sus temas, a la Torá oral. En realidad, ninguno de los mandamientos de la Torá se describe suficientemente en ella para permitir su realización práctica. Los mandamientos de la Torá son similares a una alegoría y una tabla de contenido. La Torá trae numerosos mandamientos, pero no proporcionan detalles concretos o explicaciones de la manera de cumplir en la práctica. Es evidente que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con la lista de los 613 mandamientos, la gente probablemente le hizo algunas preguntas simples. ¿Qué son los tzitzit? ¿Cómo se hace una mezuzá? ¿Cómo se escribe un documento de divorcio? ¿Cómo se casa uno? ¿Cuál es el significado de ningún hombre dejará a su lugar en el séptimo día? ¿Se puede preparar un fuego antes de Sabat y quedar encendido en Sabat? ¿Qué acciones están prohibidas en Sabat? Etcétera. ¿Puede alguien imaginarse a Moisés, el mayor profeta y maestro, diciéndole a la gente, adivina, averíguenlo? Pero, luego de ver todos estos ejemplos, nos puede quedar una duda. ¿Por qué Dios no habría transmitido toda la Torá por escrito?
El rabino Ari Kaplan comenta en su obra Guía del Pensamiento Judío que la Torá oral estaba destinada a ser transmitida de maestro a discípulo. De esta forma, el alumno no confiaría en su propia interpretación de un texto escrito y buscaría aclaración de sus dudas en su profesor. Si inicialmente se hubiera escrito toda la Torá, la gente la interpretaría como quisiera, y esto provocaría importantes desacuerdos dentro del pueblo judío. Y dado que la Torá oral no se podía escribir, dependería de las autoridades centrales preservarla y enseñarla sin dejar lugar a la ambigüedad. Hay una razón aún más poderosa para la necesidad de una Torá oral. Aunque la Biblia hebrea fue entregada originalmente solo al pueblo judío, fue adoptada por gran parte de la humanidad. La divina providencia utiliza la Biblia judía para acercar poco a poco a la humanidad a la verdad suprema. Si la Torá hubiera sido escrita completamente, otros pueblos la habrían adoptado y el pueblo de Israel ya no sería único y singular. En uno de los libros del Tanaj, Dios lo confirma a través de esta frase. Aunque os escribiera mi Torá en 10.000 preceptos, estos serían considerados cosa extraña, Oseas 8:12, por lo tanto, la Torá oral no solo define la Torá escrita, sino que es el factor que verdaderamente distingue al judaísmo de todas las demás religiones.